Sí, sí, una semana con un par de noticias, una, yo te diría que una impensada, la otra más previsible. La previsible es la no sesión en el Senado de la Nación, en el tratamiento, por un lado, de la interpelación o no a Manuel Adorni y, por otro lado, el no tratamiento de leyes que son de interés del gobierno. Y que indudablemente el gobierno en esta situación de sostener a como de lugar a Adorni sigue privilegiando un problema que ya empiezan que ya marcó en algún momento Patricia Bullrich y que por lo bajo lo reconocen muchos funcionarios de primera línea, que tienen que ver con la inacción de parte del gobierno, porque no hay de alguna manera un reconocimiento a seguir funcionando, o una aceptación, por decirlo de alguna manera, a una aceptación a seguir funcionando de esta manera. En el día de ayer en el Senado se vio la complejidad de, efectivamente, algunos sectores que no quieren quedar pegados, entre comillas, en este contexto, y el gobierno paga un costo político de no llevar adelante el tratamiento de las leyes que le interesan. En una interna que no se puede evitar, en una interna cada vez más potente entre los sectores más cercanos al carinismo y efectivamente lo que pueda expresar en términos políticos el oportunismo siempre al dedillo de Patricia Bullrich. Y la mala noticia para el gobierno, y te diría que buena noticia para la institucionalidad argentina, la decisión de la Corte en el día de ayer de confirmar los fallos de las instancias inferiores, de hacer cumplir al gobierno, o de mantener la cautelar que disponía que se cumpla efectivamente con lo dispuesto con la ley de financiamiento docente, y que ha tenido una serie de apelaciones en el terreno judicial de parte del gobierno, que lo han llevado a la posibilidad de incumplir con una ley que tiene una amplísima legitimidad, como pocas veces se ha visto en la Argentina, porque no solamente esa legitimidad viene dada del número de legisladores que votaron a favor de la ley de financiamiento universitario, sino que viene dada además por el hecho histórico de haberse logrado cosas que pocas veces ha pasado en la institucionalidad argentina, de que se dieran vuelta con mucha contundencia un veto presidencial. El dato de ayer de la Corte Suprema tomando esta decisión desacomodó a varios. En principio te diría que desacomodó un discurso que se estaba construyendo desde cierta izquierda, que planteaba que la aceptación de parte de los rectores hace un par de semanas atrás, cuando aceptaron, y que luego eso se bajó a las distintas instancias inferiores de las universidades, la propuesta del gobierno de un 24% de aumento y abrir una instancia de negociación, era un error, según algunas referencias de la izquierda de la Argentina, porque a partir de algunas declaraciones que se conocieron durante los últimos días, que tenían como protagonista a Lorenzetti, daba la sensación que la Corte Suprema no iba a fallar sobre la cuestión, y que habían sido de alguna manera engañados otra vez los interlocutores del gobierno, en este caso los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional. Que hoy en algunos portales hay alguna forma de interpretación de por qué la Corte falló ahora, teniendo en cuenta que no había señales en ese sentido, y teniendo en cuenta que algo estructural que venimos marcando nosotros desde el día 1, si se quiere, en que han habido presentaciones judiciales en contra de definiciones del gobierno, que la Corte no ha fallado en contra de decisiones del gobierno que impongan o que se impongan sobre sobre un marco normativo
que sería contrario a los intereses del gobierno, fundamentalmente en materia económica. Es más, en algún momento sorprendieron las declaraciones de Rosati, que hacía referencia a la necesidad de mantener sí o sí, a como diera lugar, el equilibrio fiscal. Bueno, esto rompe un poco con eso, no son pocos los que plantean que esto se suma indudablemente a la interna permanente que también vive la Corte con estos tres jueces que efectivamente dieron una nota de sorpresa que uno se pasa a preguntar si en realidad ese dato ya de alguna manera no estaba alumbrando de parte del Poder Ejecutivo, cuando también en aquel momento de alguna manera sorpresiva convocó a los rectores a una mesa de diálogo y apareció esa oferta de la que antes comentábamos. Con todo, digamos que nadie puede estar del todo seguro en qué medida el gobierno va a cumplir esta decisión judicial. Si uno revisa aquel debate entre Franco Bartolacci como referente del CIM o como autoridad a cargo del CIM y Álvarez, el secretario de Política Universitaria de la Nación, aquel debate en TN donde Bartolacci expresamente le preguntó en algún momento si la Corte fallaba en contra del gobierno, iban a cumplir con lo que dijera la Corte. Bueno, en aquel momento el funcionario dijo sí, sin dudar. Habrá que ver qué artilugios aparecen ahora. Yo me imagino que van a plantear que, como no está resuelta la cuestión de fondo, no van a tratar de evitar el cumplimiento. Pero los riesgos están. Acá ya no estamos hablando de un juez de primera instancia, sino que estamos hablando del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, y uno imagina que no es tan sencillo de incumplir una norma de estas características. Muy bien, Miguel. Bueno, información importante, la de la cuestión de financiamiento universitario. Son muchos actores que estuvieron detrás de esto, también hay que ir marcando cuando se dan Sí. algunas definiciones como estas. Fueron un sinnúmero, ¿no?, de actores que estuvieron atrás para que finalmente se dé este fallo judicial. Primero, el poder legislativo de la Nación. O sea, no podemos dejar de reconocer la importancia de haber sancionado una ley que recogió la demanda del sector de educación superior. Un tema que demostró que sigue siendo muy sensible a la sociedad argentina. Luego, tal vez esto cueste definirlo más con nombre propio, pero la capacidad de movilización que generaron las universidades en cuanto a poder expresar en la calle esa demanda, con una convicción que, para mi pesar, digamos, esto es estrictamente personal, ojalá estuviera ese convencimiento en otros temas también tan perdón por la vulgaridad, tan jodidos que suceden en la Argentina, como es el tema de los jubilados y como es el tema de la discapacidad y como es el tema de menosprecio por el empleo público que ejerce la gestión de Milei. Pero indudablemente también hay que sumar efectivamente a los rectores como cabeza visible del reclamo, y sectores de la justicia que indudablemente, Bustero, da la sensación que en este aspecto, sin haber resuelto la cuestión de fondo, aclarémoslo, en este caso se han puesto los pantalones largos. No con las urgencias o los tiempos que a uno le gustaría. Recordemos que venimos de unos cuantos meses de esta situación de indefinición, pero con un saldo que, insisto, deja el camino abierto a que efectivamente el gobierno cumpla con esa ley, que lo cual supone, se habla de una recomposición salarial para el sector de nada más ni nada menos que un 30%, que no es poco para este contexto, porque contempla ciertas diferencias que no se fueron teniendo en cuenta en todo este tiempo. Así que
Esa me parece que es una buena noticia de cara al fin de semana que se avecina, Julián. Miguel, muy amable, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián. Buen fin de semana para todos. Muy, pero muy buen fin de semana. Pasaba el análisis político de